Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Bienvenidos al episodio número 19. Hoy tenemos otra entrevista y con otro invitado de lujo. Nuestro invitado de hoy es ni más ni menos que Miguel Ambrona. Miguel es una persona que a pesar de su juventud cuenta con una gran formación a sus espaldas. Él es graduado en enfermería, experto universitario en urgencias pediátricas, en medicina deportiva y nutrición y en medicina genómica. También tiene un máster en emergencias, urgencias y críticos y se ha formado en farmacogenética y nutrigenética de precisión. Actualmente es doctorando en metabolismo de cetosis en rendimiento deportivo y diabetes. Tiene experiencia en servicio de urgencias, UCI, digestivo, quirófano y reanimación. Servicios médicos del Real Madrid en categorías inferiores. Es enfermero en consulta privada de salud y empleado del SAS. Actualmente fisiólogo en metabolismo de deportistas de alto nivel y diabéticos tipo 1. Pero si lo queremos resumir de una manera simple y entendible, es una persona que sabe mucho de fisiología humana, enfermería, medicina y sobre todo de diabetes tipo 1, ya que también convive con esta enfermedad autoinmune. Es por esto que Miguel se ha hecho experto en el manejo y control de esta enfermedad en su propio cuerpo. Gracias a sus conocimientos y experiencia, también ayuda en su consulta a otros diabéticos tipo 1 a ser capaces de manejarla del mismo modo y poder así vivir de forma más plena. Teníamos muchas ganas de tener a Miguel Ambrona en el podcast, porque divulga sobre diabetes tipo 1 desde un enfoque distinto al convencional, con una alimentación más acorde con la situación metabólica de esta condición. Parece ser que a pesar de haber suficiente evidencia, no acaba de llegar el cambio a las consultas de endocrinología. Tanto las personas que le siguen por sus redes sociales como los que acuden a su consulta y siguen sus consejos, una vez hacen este enfoque, ya no vuelven atrás. ¿Quieres saber más? Puedes seguirle en su Instagram, @MiguelAmbrona. Y por supuesto, no te pierdas la entrevista. Dentro Podcast. Bueno, Miguel, pues buenas noches, ¿qué tal estás? Claudia y yo estamos aquí encantadas de recibirte en Ancestral Podcast. Buenas, pues encantado. Vamos, súper agradecido de estar con vosotras para hacer este podcast. El primero que hago, así que adelante, vamos a por ello. Somos unas privilegiadas. ¡Qué maravilla! Bueno, pues buenas, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Teníamos muchas ganas de tenerte en el podcast porque divulgas sobre un tema que nos parece súper interesante, ¿no? Y además desde un enfoque muy distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Podríamos llamar al enfoque clásico. Y además eres un referente tanto a nivel profesional, ¿no? Por tus estudios, tu trabajo, todo lo que haces, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Porque predicas con el ejemplo, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Al final, el mayor ejemplo es hacerlo uno mismo, ¿no? Llevar a cabo el tratamiento y si por supuesto coincide que tú sufres esa patología, esa enfermedad, pues poder hablar desde las carnes, tus propias carnes, a ese paciente, ¿no? Que muchas veces es lo que buscan, y en una enfermedad tan peculiar como puede ser la diabetes tipo 1, pues yo creo que es fundamental y muchas veces pues así te lo reconocen, ¿no? Sí, a mí me parece fundamental este punto de tener la experiencia en esta enfermedad. Creo que es muy importante, la verdad, porque las personas que no tenemos esta enfermedad, que no vivimos con ella ni convivimos con ella más bien, pues claro, por mucho que le puedas decir a la persona, la verdad que te quedas un poco corto en las recomendaciones porque es como muy peculiar lo que tú dices. Miguel, hoy queremos que nos cuentes todo sobre tu visión, tu estudio sobre la diabetes tipo 1, incluso eso, tu vivencia personal en el manejo de la enfermedad. Y si te parece, vamos a dividir
el podcast en diferentes secciones, vamos a ir tocando diferentes puntos. Primero, pues queremos que nos hagas una introducción contándonos qué es la diabetes tipo 1, luego quizá una explicación más detallada, ¿no? Ya nos metemos un poco más en terreno de fisiopatología, hablar de hormonas y tal, el diagnóstico, el tratamiento, cosas así, el manejo que tiene la medicina convencional de esta enfermedad y luego también pues ya la otra parte que es la que queremos que nos cuentes un poco más del enfoque no tan convencional y que en teoría o en la práctica es el que funciona mejor. Y luego, bueno, más factores que podamos tener en cuenta y también nos gustaría que nos contases tu caso personal. Así que, bueno, si te parece, empezamos. Adelante, por favor. Vale. Pues bueno, Miguel, defínenos la diabetes tipo 1. Bien, pues la diabetes es una enfermedad que abarca muchas enfermedades en sí. ¿Por qué digo esto? Existen muchos tipos de diabetes y a nivel de conocimiento popular, digamos que pues encontramos, ¿no?, la que llaman pues esta es más mala o esta es más suave o esta es de la grave o... lo que es muy importante, que muchas veces incluso a nivel profesional nos falla, es distinguir los diferentes tipos de diabetes que hay, ¿no? Sabemos que es muy evidente la gestacional, la insípida, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes causada por otras enfermedades idiopáticas, como puede ser un CA de páncreas, o digamos que hay muchos tipos de diabetes, ¿no? Y cada uno funciona de una manera diferente. Centrándonos en la diabetes tipo 1, la historia tampoco es corta. Lo que pasa es que anteriormente no se conocía como a principios del siglo XX como esa diabetes infantojuvenil, ¿no? Que la llevaban sobre todo, la padecían sobre todo niños, jóvenes, y que la mayor parte de las veces pues morían de manera muy precoz, ¿no? Pues bien, eso no hace tanto tiempo, hace simplemente unas décadas, pero ahí ya empezaron a trabajar desde 1918, un paper inglés y el segundo paper de Nerburg en 1920, empezaron a tratarlo con la dieta y los resultados fueron muy, muy, muy exitosos porque era una enfermedad que iba en aumento, como sigue estando en aumento hasta este último año, ¿no? Que es otra cosa que deberíamos de pensar o de repasar qué está pasando, ¿no? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde se atacan el sistema inmunológico, se supone que ataca las propias células beta productoras de insulina que están alojadas en los islotes de Langerhans en el páncreas, principalmente, porque también hay algunas células beta fuera de estos islotes, y por lo tanto, pues el resultado es la falta de insulina endógena, o sea, que nuestro propio cuerpo produce, y no podemos utilizar uno de los combustibles de nuestro cuerpo, que es la glucosa dentro de las células, ¿no? Esa llave que hace que se introduzca esa molécula de glucosa dentro de nuestras células de todo el cuerpo, no funciona, ¿no? Entonces, bueno, el resultado todos lo sabemos, de los síntomas agudos de esa enfermedad, que son las 4 P de polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Y el tratamiento clásico hasta ahora fue el descubrimiento de la insulina, justo en 1921, un año después de toda esta investigación en torno a la nutrición que había mencionado, ¿no? Que luego veremos la importancia que tiene. Y el tratamiento durante un siglo se ha mantenido a base de insulina exógena, que por supuesto permitió salvar de la vida de muchísimas personas y mejorarla. Y ahora hemos entrado en un momento de la historia, ¿no?, de este siglo, donde las cosas han cambiado por la forma de alimentarnos, y por supuesto que los diabéticos tipo 1 tienen una repercusión importante. Genial, perfecto, explicado. Entonces, me gustaría, porque como bien has dicho, hay muchos tipos de diabetes, ¿no? Pero quizás, o al menos lo que vemos nosotras en consulta más habitualmente, son diabetes tipo 2.
¿Podrías explicar un poco las diferencias entre la 1 y la 2? Que, bueno, quizás es mi percepción, pero me da que es como lo más habitual, ¿no? La diabetes tipo 2 o de lo que oímos hablar más. Sí, efectivamente, la diabetes tipo 2, bueno, digamos que es la más común, esos son datos, ¿no? Es la más extendida. Sabemos que hay datos que nos dicen que muchos de esos diabéticos tipo 2 no están diagnosticados o son prediabéticos, y esas cifras van en aumento, y a pesar de las últimas recomendaciones de las dietas actuales, que normalmente pues son la estándar, ¿no? Americana, que ya se ha invadido Europa absolutamente. Eh, las cifras siguen en aumento, y no solo eso, sino que nos siguen comentando que van a seguir aumentando. Entonces, bueno, a mí esto me sorprende porque si sigue aumentando, digo yo que tendremos que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Sin embargo, el tratamiento parece que va a continuar siendo el mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, como comentábamos, y la enfermedad de diabetes tipo 2, esa patología, es una enfermedad metabólica de resistencia a la insulina, ¿no? Normalmente es verdad que mucha gente se le escucha, ¿no? De, no, si tú no estás gordito, ¿cómo eres diabético, no? Pues eso ocurre mucho también en diabéticos tipo 2, que nos pensamos que son obesos o personas con sobrepeso, y no siempre es así. También hay deportistas delgados que han hecho mucho deporte, o tienen conductas alimentarias un tanto alteradas, y son delgados, y aún así son resistentes a la insulina, ¿no? Aunque predomine esa persona que metabólicamente es, por supuesto, inflexible a la oxidación de las grasas, y la ruta de la glucosa está totalmente saturada, ¿no? Sabemos que la principal causa pues, es el uso excesivo de carbohidratos, junto con otras sustancias, ¿no? Esas grasas trans y demás, que es lo que hace que el metabolismo pues, tenga un fallo muy paulatino, porque yo creo que es algo que se va cociendo, por así decirlo, a lo largo de los años, y hay un momento que debuta, ¿no? Te diagnostican como diabético de tipo 2 cuando ya la maquinaria pues dijo Ya basta. está. Ya dijo hasta aquí llegué. Exacto. Sí, es lo que llamamos más bien una enfermedad del estilo de vida, ¿no? Derivada tanto de nuestra conducta alimentaria como, bueno, en general de nuestras elecciones a nivel diarias, pero durante mucho tiempo, ¿no? O sea, insistir en ello hasta que acaba pues asomando por ahí la cabeza. Sí que es verdad que también a nivel convencional esto hasta que no te salen unos parámetros en analíticas como ya un poco ya escandalosos, no, tampoco se tiene en cuenta, ¿no? En la diabetes tipo 2 tampoco le da mucha importancia hasta que ya no, ya es algo ya franco que se ve. Sí, absolutamente. A mí también has abierto el melón. Eh, una de las cosas que más me sorprende es que para diagnosticar diabetes tipo 2, bueno, se siguen diferentes protocolos en diferentes comunidades, incluso hospitales, incluso centros de salud, y cada profesional en particular, ¿no? Pero siempre se toma una fotografía de la película. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre se habla de la glucemia basal, como si fuera un valor digamos, muy determinante. Y para nada es así. Lógicamente, una hemoglobina glicosilada, donde nos puede decir cómo ha estado en el tiempo, pues tiene mucho más valor, ¿no? Digamos que sería un tráiler de la película. Uh-huh. Esa película es el estado metabólico, cómo ha estado mi glucemia durante todo este tiempo. Y hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que es la manera directa de medir ese azúcar, o cómo se está metabolizando ese azúcar. Y es precisamente con la insulina. Claro. Un valor que no se pide siempre nos falta en la analítica la insulina, porque a veces siempre puede estar una glucosa, bueno, 90 y algo así rozando y tal, pero a lo mejor si hubiésemos medido la insulina veríamos que está baja y más o menos está bien. Sin embargo, otras glucosas que damos por súper válidas de 80 y pico a lo mejor, ¿no?
en plan, bueno, esta está muy bien, a veces la insulina pues puede estar elevada y eso quiere decir que está manteniendo en rango la glucosa a base de estar la insulina elevada y eso ya es resistencia a la insulina, el OMA-IR, ¿no? Efectivamente, por poner un ejemplo así médico, es como si hay un paciente que está sangrando y se está desangrando y tiene una tensión buena, pues es ese primer episodio, ¿no? Donde ahí eh, mm, homeostáticamente es una cuestión compensatoria, ¿no? Con taquicardia, además, ¿para qué? Para que llegue la sangre. Sin embargo, sabemos que va a haber un momento que va a fracasar. Pues esto es efectivamente lo mismo. Nuestro cuerpo genera insulina para intentar tolerar toda esa carga de carbohidratos totalmente innecesarios para el paciente y nunca se mide, ¿no? Entonces, nos encontramos muchos pacientes que durante años, no es una cuestión de una vez o al final del proceso, sino que vemos pues, personas obesas con síndrome metabólico que les salen glucemias de 70, 80 y ya no que digamos que no se le pide la insulina y dice, jolín, si a mí la glucemia me sale fenomenal, si yo no tengo azúcar. No, tú no tenías una glucemia elevada en ese momento, que no tiene nada que ver con la hemoglobina glicosilada. Y llega al punto de incluso no pedir la hemoglobina glicosilada en ese paciente con sobrepeso. Para mí es un valor imprescindible. O sea, los pacientes se van con la idea de que con 70, 80 que no tienen azúcar, que ellos están perfectos. Bueno, no tenías azúcar en ese momento, en ese día, que incluso ya sabemos que si ha desayunado y luego le haces esa glucemia basal, incluso muchas personas te las encuentras con hipoglucemia, entiéndeme el concepto, ¿no? Con 60 o algo así. Es decir, han producido muchísima insulina, ¿no? Y independientemente ya de su peso, incluso personas delgadas. Entonces, el estudio hay que llevarlo mucho, mucho más allá. Sí, exactamente. Bueno, trasladando otra vez a la diabetes tipo 1, después de esta anotación sobre la 2, que tú decías que ha ido en aumento lo que es la incidencia de la enfermedad, pero claro, también pasa que otro tipo de enfermedades autoinmunes también tienen este aumento, ¿no? Con el tiempo. Vemos ahí las enfermedades infecciosas bajan a la vez que las enfermedades autoinmunes se elevan, ¿no? Por un lado ganamos y por otro perdemos, ¿no? Con esta modernidad que tenemos hoy en día. Y claro, un factor determinante es nuestra alimentación, ¿no? Yo creo que esa incidencia más elevada en general de enfermedades autoinmunes, pero claro, en la diabetes es muy importante el manejo de estos carbohidratos, que nuestra dieta ahora es tan rica en carbohidratos, aparte de que nuestra alimentación esté mal, nuestra dieta rica en carbohidratos y encima para la diabetes tipo 1 es lo peor. O sea que a lo mejor va por ahí la incidencia, bueno, no sé, son mis teorías de la conspiración, Sí. pero quiero decir que entre uno y otro... Efectivamente, bueno, hablando un poco sobre la etiología, ¿no? La causa de la enfermedad. Siempre, muchas veces, sobre todo en los debut, intentamos buscar la causa, ¿no? ¿Qué es lo que me ha causado a mí esa diabetes? O a mi hija. Los padres suelen hacer mucho esto, ¿no? Que la causa de ¿por qué mi hija tiene diabetes? O somos deportistas, o nos cuidamos, o no. Pues hay muchos factores. Bueno, yo cuando debuté, se hablaba de todo, desde la leche de vaca hasta, bueno, periodos de estrés que se sigue hablando, desde el sistema inmunológico, desde secuencias víricas. Ojo con esto, que a mí me gustaría retomarlo luego más adelante. Por supuesto, de exposición medioambiental y, por supuesto, el tema de xenobióticos, ¿no? Digamos, todo el contenido que lleva, pues las comidas de todas las verduras, todo lo que se le añade, cómo son tratadas la comida, frutas, verduras, las carnes de los animales, todo eso son xenobióticos, ¿no? Que son sustancias al final tóxicas, pero permitidas en la comida, aparte de lo que tú comentabas, la crononutrición y la macronutrición. El exceso de carbohidrato totalmente innecesario. Bueno, yo al final, yo siempre digo que a no ser que salgas a la calle, te atropelle una bicicleta y te rompas la pierna, ¿no? Que ahí la causa está muy claro. Al final, hoy en día, el problema un poco, entre comillas, que tenemos con las patologías que sufrimos, ¿no? Es que hay tantas causas y tantos factores que influyen que es difícil a veces dar con la tecla, pero también creo que
está bien porque así también tenemos mucho margen, ¿no?, de mejora. Pero bien, como comentáis, al final yo creo que hoy en día hay tantas cosas que hacemos mal que al final cuesta encontrar, mal entre comillas, entenderme, en plan, vivimos con mucho estrés, la alimentación, por mucho que intentes cuidarte, pues es lo que hay, a nivel de ritmo laboral, luces artificiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo te quería comentar, también llevándolo otra vez al tema de diabetes tipo 1, que nos hablaras un poco de las hormonas implicadas. Has comentado un poco la insulina, ¿no?, y la función que tiene, que es como la llave, ¿no?, que introduce la glucosa dentro de las células, pero también hay otras hormonas que quizás no se habla tanto de ellas, ¿no?, como por ejemplo el glucagón, el cortisol. ¿Nos podrías hablar un poco de ellas? Claro. Sí, sí, esto también es muy importante. Lo primero es tener claro la función del páncreas, ¿no? Sabemos que hay una endocrina y otra función exocrina, eso te lo enseñan en biología, en secundaria. Hay 4 tipos de células principalmente en el páncreas, células alfa, beta, delta, épsilon, y cada una tiene la secretación de diferentes hormonas. Las células alfa, glucagón, las beta, la insulina, delta, melatonina, bueno, y hay más dentro de las diferentes células, no todo es blanco o negro, pero bueno, para hacerlo un poco, también tenemos la somatostatina. Entonces, por mencionar, cerrar las células beta de las que hemos hablado anteriormente, perdón, sí, segregan insulina y es la llave que introduce la glucosa dentro de las células. Pero ojo, una cosa muy importante para el tratamiento, también se necesita insulina para introducir aminoácidos dentro de los músculos. Esto es fundamental. Bueno, de los músculos y de otras células, por supuesto, que también sintetizan proteínas. La absorción, digamos, o el paso, ¿no?, de aminoácidos, que son las pequeñas moléculas en las que se deshacen, por así decirlo, ¿no?, para que la gente lo comprenda. Las proteínas tienen que introducirse dentro de las células y esto es fundamental. Por ejemplo, lo más visual es el músculo. Si tú no tienes insulina, no se va a reponer esas células musculares a partir de los aminoácidos. Esto entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? ¿Cuál es el siguiente paso? Que nosotros cada vez que comemos proteína tenemos que segregar insulina. Es decir, una persona no diabética tipo 1, cuando se va de barbacoa, incluso aunque sea sin salsa, sin verduras, sin nada, solo toma carne, segrega insulina. Por lo tanto, si lo extrapolamos a un diabético tipo 1, amigo, si comes proteínas, también tienes que contarlas para ponerte insulina exógena, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la cantidad de proteína importa? Lo más importante, sobre todo en una dieta cetogénica, es fundamental. Es decir, la insulina no se puede dejar de un día para otro. Luego, más adelante, veremos en qué estado estás, ¿no? Pero imprescindible la presencia de insulina para que el funcionamiento metabólico continúe correctamente. Y a partir de ahí, hablamos de otras células. Todo está relacionado y el páncreas tiene una relación también hipotálamo-hipofisaria muy importante. Hay muchos receptores de melatonina, ¿no?, que se segrega durante la noche, aunque se sintetiza en otros momentos del día, como vosotros ya sabéis. Pero al segregarla, los receptores están alrededor del páncreas. Entonces, los seres humanos, lógicamente, no estamos hechos para comer por la noche. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que entender. A nivel de hormonas hiperglucemiantes, es decir, que suben la glucemia, pues claro, nos encontramos con el glucagón, nos encontramos con el cortisol. ¿Tienen impacto estas hormonas en la glucemia? Muchísimo. De lo más infravalorado en la diabetes, ¿no? Yo les invito a todos los diabéticos, incluso tipo 2, pero tipo 1, a experimentar estar 48 horas, 3 horas, 4 días sin teléfono en las vacaciones o un fin de semana, aislados en un sitio que no haya estímulos externos, no haya pantalla, no haya tele, que estés tú solo, ¿no? O bueno, puede ser con compañía, pero digamos que haya ese momento en el que anules totalmente la secretación de hormonas del estrés que llamamos, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Uh-huh. La repercusión es importante. Yo lo he hecho. Yeah. Y mucha gente lo ha hecho, ¿no?, lógicamente. Pero
pero el impacto que tiene el estrés a nivel de la glucemia es muy elevado. Ahora bien, ojo, no podemos irnos al otro lado de la línea y pensar que como tengo unas hiperglucemias súper exacerbadas, bueno, es que esto se debe al estrés. No, ojo. Ya. Tú, si tienes un estado metabólico malo, pues con una hiperglucemia, con un estado de estrés, por ansiedad, trabajo, discusión, examen, lo que sea, si te pones en 200 y pico, ojo, no tienes el estado metabólico tan entrenado. Si te sube ligeramente, porque ya has avanzado mucho en el tema de la nutrición y por lo tanto tu metabolismo ha mejorado, pues habrá una subida, digamos, mucho más atenuada, ¿no? Entonces, el impacto hormonal de las hormonas del estrés es muy importante. Y si, no sé si quieres que hablemos un poquito más de la insulina, también la repercusión que tiene a nivel hormonal, o porque este tema es amplio Sí, también. sí, claro, porque los diabéticos tipo 1 tiran de insulina como quien tira, no sé. Sí, sí, sí. Claro, el también estar todo el rato manteniendo niveles de insulina altos tampoco tiene que ser bueno, ¿no? O sea, Claro, efectivamente, mira, si hacemos, yo soy mucho de símiles, si comparamos lo que habíamos comentado antes de ese diabético tipo 2 que su páncreas está segregando insulina para mantener unas glucemias buenas, estables, dentro de su rango normal, lo mismo ocurre en el diabético tipo 1, y yo lo digo mucho, aunque mucha gente le ha mejorado mucho la vida, sobre todo con dietas altas en carbohidrato, es el uso de la bomba. El uso de la bomba mejora mucho los niveles de glucemia y con personas con dietas altas en carbohidratos o que comen continuamente, que ya hemos mencionado que eso no es lo adecuado, no es lo óptimo ni para un diabético ni para ningún ser humano, ¿no? Muchas veces te lleva a un estado de hiperglucemia, ¿no? Sobre todo fuera del tratamiento más moderno, de dietas cetogénicas, son muy bajas en carbohidratos, y en dietas más low carb o incluso altas en carbohidratos, pues el estado hiperglucémico es alto. Incluso poniéndonos fuera de la bomba de insulina, que usaran bolis, ¿de acuerdo? Para correcciones, tú puedes corregirte y estar en un rango muy bueno de glucemia, esa franja verde famosa que todos conocemos, ¿no? Para estar en unos niveles estables, y se pueden conseguir grandes resultados. Por ejemplo, yo sé de personas que se corrigen continuamente todas las mañanas, a lo mejor, y tienen una gráfica que dices, es bastante buena. Sin embargo, claro, hay que mirar el otro lado, lo que habíamos hablado antes, que hay que pedir en la analítica, pues en los diabéticos tipo 1 hay que contabilizar a ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? con la insulina. ¿Por qué? La insulina es una hormona, yo diría, si no la más importante, de las más importantes a nivel metabólico. ¿Por qué? Lo primero, porque para el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, a nivel metabólico, si tú no sabes utilizar ácidos grasos, pues romper las horas de ayuno, de autofagia, de apoptosis, o sea, todo eso tan importante claro. para que no se desarrollen esas mutaciones, es decir, para no sufrir cáncer y entre otras enfermedades metabólicas, epigenéticas, pues tiene una repercusión importante, ¿no? Si seguimos más allá, podemos poner diferentes ejemplos. Por ejemplo, la insulina a nivel del ovario, el receptor, digamos, para que la gente lo comprenda, o en el receptor, ¿no? En la membrana del ovario, para poder quedarse embarazada y poder conseguir esa fecundación, necesita que ese receptor no esté ocupado por la insulina. Y muchas mujeres no se quedan embarazadas y hacen dietas altas en carbohidratos. Yo lo comentaba con una compañera de la UCI que ella no entiende lo emocionado que me puse, pero desde luego me encantó trabajar en una clínica precisamente sobre fertilidad y demás, ¿no? Y me hablaba de esto, hablamos un poco de la alimentación por las noches y las guardias y tal, y le decía esto de la insulina, y me mandó un enlace donde había un montón de estudios de cómo hablaban de la repercusión de la insulina en la fecundación.
a nivel del ovario, del ovario, he dicho el receptor del ovario, pero me refería cuando se liberaba el óvulo, ¿no? En cualquier caso, es eso lo que nos muestra. Yo, lógicamente, investigué en ese aspecto, ¿no?, de la fertilidad, y eso lo que nos muestra es la repercusión tan importante que tiene la insulina. No es una cuestión de peso o más o menos grasa o más o menos masa muscular, ¿no?, sino cómo afecta a órganos o funciones que ni siquiera pensamos. Que hablar, pues, a nivel cardiovascular, ¿no? Eso, los estados y de hiperinsulinemia, pues bueno, inflamación, ya sabemos que conlleva la oxidación, aumenta la permeabilidad, ya no intestinal también, sino endotelial, y bueno, ahí es donde pues nos viene esos fallos cardiovasculares, otra de las causas más importantes de mortalidad, y una cosa que para mí es peor, de morbilidad, ¿no? Que el que tengas un infarto cerebral, un infarto de miocardio, cualquier angina, y ya tengas una afección cardíaca o una simple hipertensión. Claro. Bueno, Miguel, pues nos ha quedado muy claro todos los problemas derivados de mantener una insulina alta, pero también me gustaría que aclarases un poco el cortisol, aparte de subir en estados de estrés, ansiedad, también a lo mejor el no pasar una buena noche, el no dormir bien o trabajos nocturnos, no sé, me da a mí por pensar que puedan elevar el colesterol, perdón, el cortisol. Voy a hacer una broma, esto decía un compañero mío, mira, cuando iba corriendo mucho, para cachondearse de mí, en vez de decía, ¡ay, que se me suben los triglicéridos! Me decía a mí de cachondeo, o sea que con humor. Mira, el tema del cortisol nocturno es importante entenderlo, ¿no? Sobre todo con los medidores continuos de glucosa, porque antes no existía esta posibilidad. Bueno, esto es algo imprescindible, lógicamente, llevar un medidor continuo de glucosa, para entender qué pasa en ese tercio de tu vida, que pasas durmiendo 8 horas de las 24 que tiene el día. Y entender que el cortisol comienza su segregación a las 3 de la mañana y se libera hasta el último piquito, que es al despertar, ¿no?, a las 7 de la mañana. Detalle importante, si te levantas con alarma pronto, ¿vas a tener un pequeño pico de cortisol? Sí, bueno, digo pequeño para aquellos pacientes, yo lógicamente me imagino aquellos pacientes pues más o menos controlados, con una alimentación adecuada, haciendo ejercicio y demás, ¿no? Lógicamente todos conocemos efecto ALBA, efecto Somogy, que son esas liberaciones de glucosa tan elevadas por esta hormona que tú mencionabas, y que le hace entrar al paciente diabético en una montaña rusa de correcciones desde que inicia el día. Si tú tienes un efecto ALBA, un efecto Somogy elevado, y esas que tienes un metabolismo, es que no diría óptimo, te diría enfermo. Vale. A lo mejor me paso, sí. Pero lógicamente en la transición, por ejemplo, de un cambio de alimentación, pues ahí es más acentuado, ¿no? O sea, eso, bueno, ya lo manejamos los profesionales. Pero la importancia del sueño que tú decías es imprescindible. El tener un sueño eficaz, reparador, es muy importante. Porque, bueno, pues aquí ya enlazamos con otras cuestiones, ¿no? Como son, por ejemplo, tema disbiosis, eje intestino-cerebro, para que ese sueño sea reparador, para que por las noches duermas de una manera profunda, para que no te despiertes varias veces durante la noche, y el impacto que tiene sobre la glucemia, que os voy a contar a cualquier diabético tipo 1, pues ya lo sabe, o no dormir una noche, o estar una noche despierto, o estar empantallado durante una noche. El impacto es brutal. De hecho, yo tengo un pequeño post ahí en Instagram que hablo de, por ejemplo, al amanecer. Eso es de un día a otro, ¿eh? Cómo al amanecer y bajarme directamente a la playa a verlo, y cómo despertarme y coger el teléfono para empezar a trabajar lo que sea con pantalla artificial, incluso con luces de filtro de luz azul. O sea, ya no es protegerte de lo malo, ¿no?, de las pantallas, sino el quitarte el beneficio de esa luz NIR, ¿no?, que nos da el amanecer. Y respecto al trabajo a turnos, pues tengo la suerte y la desgracia
desgracia de poder hablar, por el tema de la desgracia por el tener que hacer esas guardias, ¿no? O haber hecho bastantes, y la suerte pues, de poder aportarle a alguien. Yo lo que hacía personalmente y lo que recomiendo es no comer, nunca, nunca, durante las guardias. Por supuesto, utilizar gafas, perdón, nocturnas, y que las ingestas pues sean más alargadas. ¿Qué es lo que te va a permitir eso? El descanso, sobre todo a la mañana, y aprovecharlo también a lo mejor para programar un ayuno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso que tú decías de, jolín, se te va a desencadenar una respuesta hormonal que te va a subir la glucemia. Uh-huh. Anda, y si en vez de esto lo aprovecho para, te quitas el estrés de tener que preparar una comida posteriormente o antes, el estrés de, jolín, la glucemia se va a descontrolar, pues a lo mejor prolongar ahí un ayuno ligeramente más largo, pues puede ser un buen momento para probarlo e ir alargándolo en el tiempo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, utilizaba esa estrategia, que esto sí que creo que no lo he mencionado nunca por redes ni nada. Pues mira, eso es una estrategia bastante interesante. No sé si he respondido completamente a la pregunta. No, sí. Lo que pasa es que, claro, esto tiene que ya tener un trabajo detrás hecho, ¿no? Entiendo, para poder... Claro, pues, por supuesto, Claro. el poder ayunar. Sí, que ahora nos comentarás un poco también. Sí. Claudia, ya por aquí ya dejamos todo hablado de este tema. Pasamos diagnóstico, tratamiento, analíticas. Sí, bueno, yo lo único que quería preguntarte, Miguel, Sí. creo que al final los síntomas, ¿no?, de una hipoglucemia que dan mucho miedo son muy, muy acusados, ¿no? Uno sabe detectarla bien. Quería preguntarte si los síntomas de una, o quizás no lo sé. Quería preguntarte bien los síntomas tanto de una hiperglucemia como de una hipoglucemia. ¿Qué nos puedes hablar de los síntomas o sobre los estados? Mira, yo te voy a contar una anécdota, Claudia. Cuando debuté, hubo un enfermero que la verdad es que para mí fue un ángel, que yo ahora lo pienso, claro, era un inconsciente, ¿no? Pensaba que era algo normal. Yo era alumno de prácticas en el hospital, y este que era mi tutor fue a mi casa con mis padres a explicarme los primeros pasos para tratar la diabetes. O sea, es una cosa que, o sea, le recuerdo perfectamente como si estuviera a mi lado. Se llamaba Luis, ha sido supervisor en la UCI del Gregorio Marañón, y bueno, la última vez que le vi fue en todo esto del COVID, pues todos vestidos, y bueno, pues no tuve la oportunidad de decírselo, ¿no? Ojalá le llegara. Pero ahí entendí lo importante que era esto, ¿no? O sea, esto no era una broma. Y una de las preguntas que le hice en esa conversación fue, oye Luis, y cuando yo tengo una hipoglucemia que son tan peligrosas y hay que tratarlas de manera tan inmediata, ¿cómo sé si estoy en hipoglucemia? Se reía, ¿sabes? Se reía. Básicamente porque sientes que te vas a morir. El temblor, la sudoración, muchas veces el hambre, la taquicardia, esa obnubilación mental, a veces también pues visión borrosa, lógicamente. A veces son todas a la vez, a veces son solamente una aislada, por ejemplo, las hipoglucemias bioquímicas, es decir, las producidas por el exceso de insulina exógena, muchas veces producen más hambre y son más acusadas que las que son producidas pues por el ejercicio o porque te hayas pasado en el horario de las comidas. Hablo en personas que necesitan comer para mantener su glucemia, ¿no? Y sin embargo, en la hiperglucemia, en mi caso, hay personas que le ocurren unos síntomas así y otros no. Esto no es una escala de grises, ¿vale? Y puede haber muchas combinaciones además. La sequedad de la boca es muy acusada, y una de las cosas muy interesantes, decía uno en una charla sobre diabetes, es que dio un congreso de 5 horas hablando sobre diabetes, y algunos diabéticos tenían que salir más de 2 y 3 veces al baño. Es decir, liberas, segregas, ¿no? Secretas, la excretas a través de la orina toda esa glucosa, eliminando agua, deshidratándote, y las personas que hacemos otro manejo de la enfermedad, pues no tenemos esa necesidad de estar orinando esa glucosa en exceso continuamente, ¿no? Que también, junto con esa sudoración de la hiperglucemia y tal, aunque las personas lo toleran mejor, muchas veces pues también uno se lo nota, ¿no? El diabético tipo 1 se conoce
siempre el diabético tipo 1 siempre te va a decir, no, yo es que me conozco muy bien. Y es verdad, sí, te conoces muy bien, pero la mayoría de ellos pues son personas con una patología crónica, que están enfermando y cada día se hacen más resistentes a la insulina. Aunque te conozcan muy bien, claro, te conoces lo mal que estás. Claro. Yo muchas veces lo digo esto y suena impactante, pero, jolín, si hay un diabético que le llega y dice, quiero cambiar mi vida, me es suficiente. Y como no es que me haya pasado con uno, sino que me ha pasado con muchos, porque al final hay que intentar decirle las cosas claras para al paciente poder hacerle libre y que pueda elegir. Si no, es un mero objeto, ¿no? Para darle esa libertad hay que decirle que aunque se conozca, hay otras maneras de llevar esto, ¿no? Y yo me lo encuentro a diario. Cada vez que una persona te dice, oye, ¿eres diabético? Ah, pues mi no sé quién también es diabético, ¿no? Eso aquí pues ocurre todos los días. Y claro, pues te llevas a recomendaciones erróneas, te lleva a mitos falsos, te lleva a errar pues frecuentemente. Así que... Y ahora que sí. has comentado esto, yo me acuerdo que fue un poco porque nació todo esto, que estaba en una conversación, en una comida, y un chaval que está en mi entorno dijo, él es diabético tipo 1, y dijo, no, porque le comentaba a los demás, no, dices que a mí lo peor que me puede pasar, dice, en la vida, dice, es quedarme sin glucosa. Recibí eso como una losa encima, ¿no? Y es como, te hacen este diagnóstico, ¿no? Llevas este tipo de vida, todo lo que te han vendido, jolín, cuánta carga, ¿no? Y por eso creo que es tan bonito y tan interesante, ¿no? Todo lo que tú divulgas y todo lo que tú hablas, porque es importante ver que hay otra vida, ¿no? Otra forma sí. de... Bueno, es tal cual lo has dicho tú, Claudia, es revivir. O sea, al final es que es pasar a la libertad. Eso que ha dicho esta persona, pues es que lo he escuchado continuamente. Yo mismo he tenido esa verdad totalmente tatuada en mi mente, ¿no? Y jolín, pues qué equivocado estaba en ese sentido, ¿no? Y muchas veces las fuerzas que te dan pues, para después del trabajo o el estar ahora grabando este post, pues muchas veces salen de ahí, ¿no? Es decir, a ver si a esta persona pues puede pasar de ser un esclavo de efectivamente de la glucosa, muy bien lo ha dicho, es lo peor que le puede pasar en ese momento, a tener la libertad absoluta en su vida. Muchas veces decían, no, vive con la diabetes, ¿no? O no para la diabetes. O frases similares a esta. A ver si es verdad, a ver si dejamos de vivir para la diabetes y empezamos a vivir pues nuestra propia vida de una manera más eficaz, más plena. Bueno, Miguel, pues a ver, ahora nos vamos a centrar un poco porque, claro, están aquí nuestros oyentes escuchándonos en plan, esto es la libertad, no sé qué, pero a ver, vamos a primero ir por partes. A ver si más o menos rápidamente sacamos un poco el tema de diagnóstico, cómo se llega al diagnóstico y luego el tratamiento que suelen poner a nivel convencional, que ya fue saliendo un poco aquí, ¿no? Y qué valores dan las analíticas, los endocrinos por válidos. Bueno, sé que es mucho tema, ¿no? Pero más o menos ir un poco ahí, diagnóstico, tratamiento, analíticas, y hablamos de lo convencional. De lo convencional, bien, pues el mayor problema de la diabetes tipo 1 es el nombre que tiene la complicación más aguda en el debut. Es decir, aquel diabético tipo 1 que debuta de diabético, muchos de ellos es con una cetoacidosis. Vale. Y ese nombre de cetoacidosis es una losa que condiciona el tratamiento hasta el punto más extremo. Ahora explicaremos por qué. Vale. Luego es verdad que hay muchos tipos de cetoacidosis, con la osmolaridad y demás. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Bien, en el tema de la cetoacidosis, ¿no? Ceto, cuerpos cetónicos, acidosis, que es la parte más determinante de la palabra de ese diagnóstico, no quiere decir que lo patológico sea la cetoacidosis, ¿no? Porque vamos a ver, hagamos una reflexión un poco así simple, ¿no? Incluso infantil. ¿Acidosis es algo negativo? Pues depende, claro. Si estás en una acidosis metabólica, por ejemplo, ¿no? Con el tema del bicarbonato, pues, o respiratoria, jolín, pues es un problema muy grave. Pero oye, es que si no tienes acidosis en el estómago, ¿no? El pH no es ácido,
la falta de esa acidosis es negativa. Pues con los cuerpos cetónicos ocurre exactamente lo mismo. Las cosas no son buenas o malas, sino en qué contexto estamos. Yo siempre digo que la cetoacidosis, el ceto es lo que te salva la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres capaz de metabolizar uno de los dos combustibles del cuerpo, que es la glucosa, ¿no? Dejas de producir insulina, la glucosa no entra dentro de las células, se queda en el torrente sanguíneo, aumenta el nivel de glucemia. ¿Cómo tu cuerpo sigue funcionando? ¿Cómo sigues vivo? ¿Cómo sigues andando? Por los cuerpos cetónicos. O sea, por los cuerpos cetónicos. Lógicamente van a estar altos. Claro, ¿cómo no van a estar altos? Es que si no se muere el paciente. Claro. Es que si el paciente no tiene cuerpos cetónicos, se muere. Ahora bien, que para medirlo en un diagnóstico, en un entorno hospitalario y demás, ¿es algo que nos puede dar la gravedad? Por supuesto que sí, porque estamos en una fase aguda. Ahora bien, que el tratamiento sea algo peligroso, la cetosis nutricional, no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene nada que ver. El grado es totalmente diferente, ¿no? Hablamos de grados muy diferentes de cuerpos cetónicos en sangre. No solo la cifra, de niveles, sino en el contexto en el que estamos. Ahora sí tenemos insulina, ahora sí tenemos unas cifras de glucemias correctas. Lo que te produce la acidosis, ese desequilibrio en el pH, acordaros que es la deshidratación que se produce por la hiperglucemia. Por lo tanto, vamos a ver, lo malo, por así llamarlo entre comillas, no son esos cuerpos cetónicos. Lo que ha producido ese desequilibrio hidroelectrolítico es elevación de la glucosa, se elimina a través de agua, ¿vale? Que sería el soluto con el disolvente, por así decirlo, ¿no? Se elimina a través de agua, porque la glucosa es limitada. Al agua le sigue el sodio, pierdes sodio, te deshidratas, la bomba sodio-potasio está en todas las células del organismo, también pérdida de potasio, por lo que la insulina en el tratamiento precoz hay que ponerla con potasio. Bueno, al final esa acidosis, el balance de los hidrogeniones, porque sabemos que el sodio es Na+, el potasio es Ka+, es decir, iones positivos, ¿no? Hace que baje el pH. Bien, pues esa acidosis, ese estado patológico es causado precisamente por una hiperglucemia. No por una cetosis, por una hiperglucemia. Entonces, si nosotros no tenemos hiperglucemia, no se produce acidosis. Si no se produce acidosis, unos cuerpos cetónicos más o menos elevados son indiferentes. Entenderme, siempre que tengamos la capacidad de metabolizar grasas. Si somos resistentes a la insulina, inflexibles metabólicamente, claro. En lo que hablabas tú, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Voy a dar un paso hacia adelante porque si no, alguno desconecta. La dieta, el tratamiento actual, dieta alta en carbohidratos, perfecto. Necesitamos la glucosa, fenomenal, genial. Sí, la glucosa la necesitamos, por eso nuestro cuerpo genera glucosa endógena. A partir de casi cualquier sustrato genera glucosa. O sea, por esa parte, tranquilos chicos, que somos una máquina de generar glucosa, ¿no? Tranquilos, que va a estar cubierta la glucosa, no hay que estar ingiriéndola constantemente, nuestro cuerpo es capaz de generarla. De acuerdo, tenemos dieta alta en carbohidratos, ya no va a haber cetonas porque hay presencia de insulina. Perfecto, eso es el resultado que tenemos son diabéticos que van constantemente a urgencias, que tienen hipoglucemias, que nos encontramos con comas diabéticos, nos encontramos con cetoacidosis diabética, nos encontramos con hiperglucemia, nos encontramos con pacientes en hiperglucemia crónica, complicaciones de la diabetes, hasta el punto de tener hasta un despacho de retinografía, que es una complicación de la diabetes, en los centros de salud. O sea, el extremo se queda corto para el tratamiento que estamos haciendo. Ahora bien, hay otra manera de llevarlo, ¿no? Que la que hablaremos un poco más adelante. Nos hemos enfocado mucho en la palabra ceto y bueno, eso es el problema de lo analítico, ¿no? De que a nivel médico solo se ha visto el proceso agudo, el inicio, donde hay cuerpos cetónicos y ya hemos deducido pues, que los cuerpos cetónicos son malos. Son malos y se ha demonizado un poco eso, ¿no? Por eso hablar de cetosis o de dieta cetogénica en diabetes tipo 1 es como,
¿Qué me estás diciendo? Si eso empieza por ceto. Claro, efectivamente. Aunque empiece por ceto, pues bueno, ya se está viendo, ¿no? Cada vez más y cada vez son más los pacientes. Bueno, yo, claro, estoy rodeado de ellos, entonces a lo mejor yo pienso que son más, ¿no? Pero la cantidad de personas que han decidido cambiar su vida es muy alta. Habla por sí sola. Sí. Y yo en ese aspecto estoy igual de contento que ellos, ¿no? Y bueno, en el tema de las analíticas, hemos hablado de las hemoglobinas glicosiladas anteriormente, hemos hablado de las glucemias basales, que en un diabético tipo 1, pues ya nos podemos hacer una idea de lo insignificante que es cuando van en una montaña rusa continua durante todos los días. Y a mí sí que lo que me sorprende es que no se profundice más en el estado metabólico de ese diabético tipo 1, ¿no? Como factores de inflamación, como los niveles de vitamina D, porque creo que son grandes desconocidos a nivel médico o endocrino. El tema de la vitamina D, por ejemplo, en diabéticos tipo 1, aunque hay a veces que te sorprende, ¿eh? Y hay algún pediatra pues, que lo pone de manera continua y oye, esa alegría que se lleva el cuerpo, ¿no? Sobre todo si sabe por qué lo hace. Y luego, más sobre el tema clásico. Sí, por ejemplo, ¿qué niveles de glicosilada, Miguel, se dan por buenos? Perdóname, porque hay cosas que doy incluso por asumidas. Claro. Y sí, bueno, esto a mí me encanta, porque tú no te puedes imaginar en el centro de salud cuántas libretillas tenemos que ponen niveles de glucemia correctos de 6 a 7 y te ponen una cara así súper sonriente, ¿eh? ¿No? Que con el dedo pulgar hacia arriba, como está genial. Claro, pues chicos, no, ¿vale? No. Tener de 6 a 7 no es un valor seguro, o sea, te produce complicaciones. Es que yo veo pacientes con retinografía, neuropatías, úlceras, gastroparesis, de todo, con glicadas de 6. Con valores que se dan por ok en diabéticos tipo 1. Claro, y esto es igual que el colesterol, igual que se ha ido modificando la cifra del colesterol de 250, luego 225, ahora 200, mañana pues será 175 y así sucesivamente. Según nos vaya interesando, pues lo mismo ocurre con la hemoglobina glicosilada. Oye, que estos tíos no podemos bajarle la hemoglobina glicosilada a una persona normal, que es de 4 a 6 aproximadamente, o bueno, a mí me gusta más decir de 4,2 a 5,6, pero bueno. Claro, probablemente porque sea muy raro desde las indicaciones que dan ellos, sería muy raro que ver hemoglobinas glicosiladas en ese rango, es imposible verlo. No, claro, es posible, pero bueno, ya lo hemos hablado con el parche. Pero con el enfoque que ellos dan o las recomendaciones que ellos hacen es muy raro. Es muy difícil. Y el que lo consigue, pues eso, con bombas o con correcciones muy o finas, con una vida súper disciplinada, que pesan absolutamente todo comiendo en casa, todo haciendo siempre lo mismo, el mismo deporte. Es decir, para mí eso no es vida. O sea, y si un día no puedo salir a correr, y si otro día me apetece hacer un deporte diferente, y si un día coges un atasco, o sea, al final, bueno. Ya, y que no te den malas noticias por el teléfono un día claro, diferente. O sea, es que es como, en un momento diferente. Si estás en una urna de cristal, pues hay una manera muy fácil de controlarla. Si estás en una cama con un suero y con insulina, claro, si así es perfecto, pero es que lo más importante del ser humano es vivir. Entonces, claro, tenemos que buscar otras alternativas para poder vivir con salud y con libertad, ¿no? Que es de las que hablaremos posteriormente. Y bueno, el tema de ese valor de la hemoglobina glicosilada, pues bueno, ni decir que tiene, yo es una cosa que he repetido hasta la saciedad, porque hay personas que piensan que están bien con 6 y pico, y bueno, hombre, pues a lo mejor con 6,1 no es súper alarmante si están intentando extenderlo y están haciendo las cosas bien, ¿no? No tienen que preocuparse de una manera, pero el objetivo no puede ser quedarse ahí, sino que tiene que ser, por supuesto, controlarlo, ¿no? Como una persona normal. Incluso el diabético tipo 1, que está en 5,8, 5,9, ojo, esta es una prediabetes, o sea, estás en el filo del precipicio. Y esto también es otro temazo, porque parece, como lo habláis antes, ¿no? Cuando ya te diagnostican es cuando ya estás
con el perdón, en la mierda pura, porque claro, el trance entre también las glucosas, ¿no? Que se miden en las analíticas, glucosas que se dan por buenas, hombre, pues si ya estás viendo que los valores están tirando hacia arriba, podríamos intervenir ya y no esperar a que estés ya en el desastre máximo, ¿no? Pero bueno, de momento es lo que tenemos. No sé, Marga, si quieres comentar algo más o podemos ya pasar al tema principal, ¿no? Pasamos, Claudia. Que a mí es lo que me parece más interesante, ¿no? Que es el enfoque que tú tienes a nivel de alimentación, ¿no? Como que has ido comentando en un poquito, tema de bueno, ¿qué tipo de alimentación sigues tú? Bueno. ¿O recomiendas en la diabetes? A ver, yo siempre digo que la diabetes o casi todas las enfermedades tienen, esto lo digo siempre en las primeras consultas, tienen 3 pilares fundamentales. Uno, hay algunas cosas que están en los 3 sectores, ¿no? Pero la primera columna que lo sostiene sería la nutrición. Y cuando hablamos de nutrición hablamos de crononutrición, o sea, cuándo comes, cuántas horas ayunas, etcétera. Micronutrición, cómo te suplementas, vitaminas, minerales, absorción de esos nutrientes. O sea, ya lo de los macros es una cosa de primero, ¿no? Ese segundo pilar, en el que hablaríamos de los desequilibrios en la microbiota, es decir, aspectos hormonales y metabólicos, que si no están bien van a afectar. Y un tercero, que es el gran olvidado, que para mí es el detox hepático. La capacidad que tiene tu cuerpo de eliminar todas esas toxinas, xenobióticos que mencionábamos al principio. Si esto no está en un equilibrio, o hay algo que falla, o hay algo que no hemos potenciado, está en un estado óptimo, es difícil. Ahora bien, vámonos al primer pilar. Yo esos dos los dejo ahí, ¿no? Digamos, como un segundo capítulo. Vamos a enfocarnos en el primero. El primero es el primero por una razón muy sencilla, porque lo primero que hay que hacer es quitar lo que hace daño. Los otros 2 pilares no es lo que hace daño, pero lo necesitas para que haga algo bueno. Sin embargo, la alimentación sí es algo que si lo haces mal, hace daño. Bien, si tú llevas una dieta alta en carbohidrato, eso inflama y hace daño. Estresa al páncreas, produce regulación hormonal, hace daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, a mí me gusta utilizar la expresión de silenciar al páncreas, ¿no? Dejar de estresarle. Y esa manera es reduciendo de una manera progresiva, controlada, asesorada, los hidratos de carbono. ¿Qué nos va a llevar eso? Pues a utilizar el otro combustible que nos salvó la vida en el debut, a utilizar las grasas, a utilizar los lípidos. Eso se tiene que hacer de una manera progresiva, yo siempre digo que con supervisión, sobre todo en diabetes tipo 1. Lo haría en cualquier patología, ¿no? Pero en diabetes tipo 1, ojo, ¿vale? Es más complicado, sí, porque nosotras acompañamos en esta transición a lo que llamamos la flexibilidad metabólica, sobre todo, y bueno, y en el diabético tipo 1 sería como la excelencia en el uso de las grasas, ¿no? Ir a la excelencia, ¿no? Efectivamente, sí, pero, y claro, vosotros también tenéis un papel fundamental en el tema de la microbiota, de esos estados en los que, bueno, yo solo lo menciono, no me quiero meter porque como nos metamos le hemos liado. Pero esos estados en los que el diabético tipo 1 ya lleva unos años de evolución y hay una desregulación de la microbiota. Esto es huevo gallina, ¿qué fue antes? Si hubo una desregulación de la microbiota y fue también una de esas causas multifactoriales, o es que al ser diabético tipo 1 fermenta y todo lo que consume hace que tenga una microbiota desregulada. El caso es el mismo. La microbiota del diabético tipo 1 siempre hay problemas, siempre. Entonces es una cuestión importante para tratar, ¿no? Volviendo al tema nutricional, al final el diabético tipo 1, yo siempre lo digo, tiene que ser un excelente oxidador de grasa, es decir, tiene que saber utilizar la grasa como fuente principal de energía. Eso te va a permitir muchas cosas. Lo primero, hablar de esa libertad que hablábamos, no te va a condicionar a tener que comer rápidamente porque oxidas altamente la glucosa y te entras en hipoglucemia.
Es decir, tú sales del trabajo y sales tarde y tú estás en 80. Pero es que si no pillas un atasco, está perfecto, porque tú llegas a casa, te pinchas, comes y todo fenomenal. Pero si coges un atasco, como tienes una oxidación de glucosa muy elevada y ya estás con la insulina lenta, bueno, puede ser que te hayas puesto o no, pero seguro que algo de acción tienes en cualquiera de los momentos que te lo hayas puesto, porque cubre las 24 horas, ya empieza a descender. Entonces, entras en una hipoglucemia, tienes que empezar a corregir, llegas alto. Bueno, la historia que ya todos sabemos. Sin embargo, cuando oxidas grasas a una velocidad mucho más alta, es tu principal fuente de energía antes que la glucosa, puedes llegar tarde a esa comida que no va a haber ningún problema. Incluso que si llegas en 60 no vas a tener síntomas. Y si llegas un poco más tarde no vas a tener un hambre descomunal que te lo comes todo antes de servirlo incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces la diferencia es muy significativa en ese sentido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Estamos hablando de la dieta cetogénica. El porcentaje de macronutrientes para los oyentes que estén escuchando, sí, más o menos lo que son las grasas, hidratos de carbono, proteína. ¿Cómo debería de ser también? Porque tú antes comentaste que la proteína también sube insulina. Eso es. Claro, los hidratos, por supuesto, el macronutriente por excelencia que sube insulina, eso lo conocemos todos. Y bueno, y las grasas que las tenemos que mantener elevadas. Entonces, coméntanos un poco. Pues bien, cuando busque alguien dieta cetogénica, va a encontrar pues porcentajes que le hablen desde 75% a 80, 85, 90. La definición de dieta cetogénica correcta la tienes en función de dónde lo busques. A nivel personal o particular de cada uno, a nivel de la glucemia se ve perfectamente. Si te estás quedando corto de grasas o te estás excediendo en proteínas, lo vas a evidenciar rápidamente, ¿no? En el comportamiento de la glucosa entre ingestas. Ahora bien, lógicamente, pues hablamos de aproximadamente un 80-85% de grasas, del 5 a 10% de carbohidratos y el resto de proteína. También hay dietas cetogénicas estrictas, como ocurre en cáncer, donde queremos conseguir efecto Warburg, premio Nobel de medicina, donde queremos que la oxidación de grasa sea casi exclusiva. Y en el diabético tipo 1 es muy importante la cantidad de proteína. Y a mí, igual que ocurría en las clases, me encanta cerrarlo el final uniéndolo con el inicio, porque le das un regalo al que ha empezado y al que ha terminado la escucha. Al principio mencioné esos estudios ingleses, esos papers que hablaban sobre esta alimentación para tratar al diabético tipo 1. Y os cuento el primer paper. Bajaban la cantidad de hidratos de carbono y hacían una dieta alta en grasa y alta en proteína. ¿Qué es lo que ocurría? Que el método para medir la glucosa era la orina y había glucosuria, que es como se llama. Uh-huh. Es decir, había todavía elevación de glucosa. ¿Cómo era posible? Pues bien, llegó 1920 y al reducir a una cantidad más moderada, sobre el 15% las proteínas, concluyeron el paper diciendo: creemos que hemos encontrado, cito literalmente, creemos que hemos encontrado la dieta definitiva para el tratamiento del diabético tipo 1. ¿Por qué? Porque dejaron de morir. Rápidamente en el 21 volvió a aparecer la insulina, pero ojo, la formación llevó a la deformación, que es lo que ocurre en el momento actual. Sin embargo, todo es cíclico y si volvemos a ese punto, encontramos la dieta perfecta para el diabético tipo 1, moderada en proteína, baja en carbohidrato y alta en grasa. Vale, Miguel, bueno, nos quedó más o menos claro lo de la dieta, sí que es verdad que son pinceladas lo que nos das, pero nosotras ya hablaremos de la dieta keto para que todos nuestros oyentes les quede claro, keto, cetogénica, bueno, llamarla como queramos, un poco es lo que tú comentaste. Y me gustaría que nos dijeses que bajo tu experiencia, o bueno, a lo mejor hay evidencia o lo que sea, ¿qué otros factores son muy importantes que un diabético tipo 1 controle bien para manejar la enfermedad y controlarla un poco mejor, ¿no?
Bueno, cuando hablábamos de la crononutrición, era precisamente una cosa imprescindible, ¿no? en el manejo. Y era respetar esas horas a las que se comía y las diferentes ingestas. Está claro que cuantas menos ingestas, pues menos variabilidad, menos probabilidad de equivocarse. Yo creo que con la vida actual que llevamos, moderna, 2 comidas cuadran perfectamente, porque una quizá es un poco más limitante, ¿no? Pero que también podría ser en algunos días sin ningún problema. Y todo esto, estamos hablando lógicamente del ayuno. El ayuno intermitente, por ponerle una etiqueta, de 16, 18 horas es algo obligatorio en el diabético tipo 1 para el control de su enfermedad. Luego ya si queremos irnos a la parte que nos beneficia, no a la que no nos hace daño, que es la del ayuno 16-18, sino la que realmente nos aporta un beneficio extra, hablamos de esos ayunos prolongados, que lógicamente ya es un estado en el que tienes que tener una experiencia y llevar un tiempo con dieta cetogénica, no me gusta llamarlo dieta, pero bueno, con una oxidación alta de grasas, y poder planificarlo para realizarlo con éxito, ¿no? Luego es verdad que hay otros abordajes y todo esto, mucha gente le chirría cuando dices que aporte un beneficio, pero ha habido muchos estudios en ratas que tienen una vida mucho más corta que la de los humanos, donde hay unos de 72 horas, 3 días, que para lo que nosotros se podría extrapolar son de una semana. Se evidencia que hay una producción de células beta funcionales. Es decir, estamos hablando de reversión, ¿no? O sea, me parece algo maravilloso. Entonces dije que había cosas que tocaban los 3 pilares y una de ellas era el sistema inmunológico. Y es verdad que en etapas de ayuno prolongado, pues la importancia del sistema inmunológico cobra una importancia fundamental, valga la redundancia. Y uno de los temas importantes respecto al sistema inmunológico que se puede destacar es el virus de Epstein-Barr. Bajo mi experiencia, yo sería algo que pediría a todo diabético tipo 1, no hace falta que fuera inmediato, pero sí que lo extraería, ¿no? En sangre, en analítica, ese virus, pero ya en IgGs tardías, precoces, porque normalmente siempre es positivo. Bueno, digo normalmente porque yo todos los que he tenido han sido positivos, no sé si alguien diabético tipo 1 ha tenido algún paciente negativo, pero también puede ser una de las causas de ese como multifactorial. Y bueno, por ahí el tratamiento más novedoso respecto a lo que queremos llegar con este estado de ayunos prolongados, dieta cetogénica, ritmos circadianos, ¿no? Que ahora vosotras me veis pues con la luz roja de fondo, con unas luces de filtro de luz azul, bueno, con la pantalla roja, pues protegiéndote lo máximo posible en ese sentido. Y luego la parte del deporte, que ahora, pues, si queréis, nos adelantamos un poquitín más, ¿no? Y todo esto, a lo que queremos llegar es a intentar llegar lo más cerca posible de revertirlo, ¿no? Y una de las cuestiones donde yo más fe tengo es en fórmulas magistrales de terapia génica que han desarrollado algunos médicos en laboratorios de biología molecular y demás, y irnos a lo que es la terapia celular, ¿no? Que ya, pues, lógicamente nos estamos yendo a un nivel un poco más estratosférico, pero creo que si eso llega a buen puerto o avanza, el paciente o yo como paciente, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Y tenemos que tener un estado metabólico óptimo, lo primero por la salud, o sea, por no hacernos daño, y lo segundo, pues porque si podemos obtener un beneficio en un futuro, pues creo que nuestro estado tiene que estar a la perfección en los 3 pilares. Genial. Yo me gustaría recordar a nuestros oyentes, después de haberte escuchado lo que acabas de decir,
que tienen un par de podcasts hablando sobre ayuno intermitente, ¿vale? Por si quieren aprender más sobre ese tema y sobre lo que estás hablando, ¿no? Que también nombramos de refilón ese ayuno prolongado que tú dices de 72 horas, que nosotras lo practicamos en consulta con personas que nos vienen, que nos parece interesante por esa renovación que se hace también a nivel de sistema inmune, ¿no? Que a veces hace como una limpieza de lo confundido, de lo que estaba mal, ¿no? Que se ve que hace como una limpieza ahí y esta hiperreactividad que suele haber en las autoinmunidades, en las enfermedades autoinmunes, pues parece que la relajamos también un poco, no solo a nivel de alimentación, sino a nivel de no alimentación. También controlamos por ahí. Y luego lo de los virus, como tú bien dices, el Epstein-Barr también está detrás de, no sé si detonar, si hacer que el sistema inmune esté hiperreactivo y si tenemos una predisposición genética, etcétera, etcétera, pues al final aquello acabe explosionando, detonando y luego, claro, si lo tenemos ahí como latente con reactivaciones y tal, pues no deja de ser eso, que esté alterando nuestro sistema inmune y si tenemos una autoinmunidad, pues todavía fastidiar más el asunto, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo un virus ADN como es el Epstein-Barr, en cuanto a caídas del sistema inmunológico, que en la vida moderna no tenemos nada más que caídas del sistema inmunológico, porque además estamos escondidos de la vitamina D. Por eso ahí enlazamos un poquito también el tema de la suplementación con vitamina D. Pues claro, al final lo que ocurre es que ese sistema inmune, bueno, la célula, ¿no?, de la serie blanca destapa, ¿no?, por así decirlo, le quita ese manto del Epstein-Barr y produce muchísimas enfermedades autoinmunes que cada día se escriben más y no me sorprende, desde luego. Y a mí me surge ahora, hablando de la vitamina D, ¿no?, que dices que es un nutriente esencial por ese regulador a nivel de sistema inmune también, bueno, múltiples cosas que hace, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué otro tipo de nutrientes, o sea, los omega 3, por ejemplo, son interesantes en diabéticos tipo 1? Porque, claro, yo me puedo inyectar mucha insulina, pero esa insulina a lo mejor no hacer también su labor y necesitar más porque soy resistente a la insulina, porque a lo mejor me faltan omega 3 que ayudan un poco en este tema. Yo te voy a decir una cosa, cuando hay enfermedad, toda la suplementación viene bien o toda es necesaria, porque no hay ninguna suplementación que la hayan hecho para que te haga algo malo. Entonces, claro, si analizas cada uno de los suplementos, todos son positivos al final. Para mí no es imprescindible, desde luego. Por supuesto que con el tema de la inflamación creo que puede tener repercusión, porque todo diabético tipo 1 en tratamiento clásico está inflamado, incluso neurológicamente, hablamos. O sea, cognitivamente la diferencia es abismal, desde luego. Y el omega 3, pues por supuesto que es algo positivo, ¿no? Que si tuviera que poner una bomba, ¿no?, de suplementación, pues a lo mejor no es el primero en el que pensaría, ¿no? Pensaría mucho más a lo mejor en el magnesio y la vitamina D. Y luego ya, pues dentro de cada caso particular, ¿no? Depende de la inflamación de cada persona. Pero sí, al final, pacientes que están con una patología crónica que producen inflamación de bajo grado continuamente, cualquier suplemento, no cualquier suplemento, sino, entiéndeme, ya sabes que personalizar, pero casi ningún suplemento que le des le va a venir mal, ¿no? Ya. O sea, al final, si le das vitaminas B metiladas, pues seguramente hay muchos que no metilarán por la baja actividad del hígado, etcétera. Entonces le vendrá bien. Y si le damos antioxidantes, pues seguramente eliminaremos un montón de radicales libres que tienen una oxidación altísima por todos los residuos que produce el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Y así podemos seguir consecutivamente. Luego, cuando se te presenta el diabético tipo 1 delante, pues eso, lo tienes que hacer la anamnesis como cualquier otra persona, y aparte de hacer el trabajo que hay que hacer, que tú probablemente lo hagas perfecto, de acompañarlos con la alimentación, con todas las dudas, o sea, todo eso que lo haces súper bien por tu experiencia, sino también ver a ver cómo está ese sistema digestivo, por lo que tú dices que es muy probable que haya esa disbiosis, o bueno, cómo está en general, para enfocarle los suplementos que mejor le vayan a ir, ¿no? Sí. Bien, bueno, estáis comentando ahora varios factores, pero a mí me gustaría que habláramos de uno que creo que es un pilar fundamental, que es el deporte, ¿no? Y sobre todo me gustaría preguntarte, Miguel,
qué opinas del deporte en ayunas, porque si ya da miedo a personas que nos encontramos, ¿no? Con mucho miedo y muchas barreras en personas que no tienen ninguna patología, imagino que en personas con diabetes tipo 1 Claro, pero los pues miedos están para tira un poco superarlos. para Esto atrás. es como la primera vez que... Yo es que mis consultas son súper súper graciosas, de verdad. Son súper interesantes. A mí me encantaría que la gente las viera porque yo muchas veces soy muy directo, pero yo habría agradecido que lo hubieran sido conmigo. Esto es como la primera vez que te tiras a la piscina, si es que, o el niño que empieza la primera vez en bici, si es que vas a tener miedo, o el niño que va a ponerse, yo qué sé, la primera vacuna, va a tener miedo, o claro, todo lo que es novedoso nos genera incertidumbre y demás, pero es, vamos, no condicionante, es que es determinante el hacer ejercicio en ayunas. En el diabético tipo 1, depende del ejercicio que haga, pues se va a comportar la glucemia de una manera o de otra, del estado metabólico del que venga, de la alimentación que esté utilizando. Al final, ¿estrategias para hacerlo? Pues por supuesto que las hay. Si cada paciente es diferente, sí, pero luego el acompañamiento para que comience o para que logre llegar a ejercitarse en ayunas, al final siempre son los mismos pasos, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber el timing, el tiempo en el que está cada uno, qué necesita cada persona, si realmente le va a suponer un beneficio, le va a suponer un estrés brutal. Pero bueno, el ejercicio en sí en el diabético tipo 1 es imprescindible para mantener activo el órgano más importante del metabolismo, que es el músculo. Si tenemos ese efecto EPOC, que es cuando está activo metabólicamente y consume glucosa, entre otros nutrientes, post ejercicio, pues en ayunas, digamos que aumenta aún más, ¿no? Aumenta el metabolismo, aumenta el sistema inmune, o sea, doble o triple beneficio, ¿no? Limitación, pues con dieta cetogénica y terapia, digamos, moderna, llegas a ese punto que te da igual que 8 que 80. Yo tengo pacientes que son verdaderos atletas, o sea, y te da igual en el momento en el que sea, la condición que sea, y cuando llevas un tratamiento clásico, la limitación es brutal y piensas que es algo totalmente imposible, ¿no? Yo les entiendo, lógicamente. Pues Miguel, hablamos ya de muchísimas cosas. Ojalá nos estén escuchando muchos diabéticos tipo 1 y puedan recibir este mensaje y pueda ser como una luz para ellos en el camino. Les animamos a que te contacten y que experimenten con otra cosa diferente, que es lo que tú dices, que siempre hacemos lo mismo con resultados iguales, o sea, que nos llevan al mismo punto, a un mal control de la enfermedad. Al final, al ser un enfermo crónico dependiente de glucosa e insulina, que vemos que hay otras vías en las que uno puede ser más libre y tener una vida más calidad de vida y una vida más tranquila, ¿no? En este sentido. ¿Nos puedes comentar? Bueno, no sé si querías decir algo a esto que dije. No, que, bueno, respecto a lo que has dicho tú de las consultas, que lo hacen muy bien y demás, yo, la verdad, muchas veces cometo muchos fallos, ¿eh? Y muchas veces tengo que volver atrás y decir, oye, esto que te comenté o lo otro, o pienso que... Y al final aprendes día a día, ¿no? Y yo creo que eso tiene un valor muy importante porque yo te veía con el boli apuntando algunas cosas y eso a mí también me sirve porque al final lo estás expandiendo, ¿no? Tu consulta en Asturias o la otra persona que esté en Tarragona o el otro que... Al final, de una manera u otra, estás cambiando la vida de muchos diabéticos, pero ya no solo del diabético, sino del padre, de la madre, que está viendo que su hijo ahora es una persona sana. Entonces dice, ahí va. Y yo lo veo continuamente. O sea, es que se extiende mucho, ¿no? Porque tú tratas un diabético tipo 1 y le cambia la vida y el padre, la madre, el hermano, dice, ostras, yo también quiero eso. Entonces, creo que tiene un valor súper importante. Pero bueno, era una conclusión un poco más filosófica que bioquímica, ¿no? Estamos Así aquí que, para bueno. todo, para bioquimicar, para filosofar y para lo que haga falta. Bueno. Cuéntame, Claudia, ¿me vas a decir algo? No, bueno, que habíamos hablado un poquito que si te apetecía hablar sobre tu historia. Sí.
y sobre un poquito de cómo habías debutado, cómo había sido tu cambio de vida, ¿no? Que también nos has dicho un poco que al principio has dicho que era un poco inconsciente, Sí. no sé si querías comentarnos algo. Más que nada porque creo que tiene ese valor añadido que tú predicas con algo que vives, ¿no? Día a día. ¿Cómo es tu día a día ahora, no? Mm. Bueno, efectivamente, pues yo fui un adicto a los carbohidratos desde el diagnóstico que he descrito antes. Nunca tuve miedo, y eso por un lado positivo, por otro lado pues negativo. Nunca tuve sustos porque por suerte pues me empecé a informar de la enfermedad desde los mismos días que me diagnosticaron. Y me digo informar, me refiero a buscar otras fuentes de información. Por supuesto que en el deporte pues fue un shock, ¿no? Y tenía que manejarlo yo tomaba esos 90 gramos de carbohidratos en 1 hora y media de ejercicio de intensidad según las tablas que me facilitaban, y las hiperglucemias eran altas, ¿no? Y bueno, jugar con 200 y pico, con 300 me parecía lo normal, y luego pues me fui dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Y yo estaba en ese punto en el que piensas que es que la gente no sabe tanto, ¿no? Entonces, mi diabetes es diferente, ¿no? Pues muchas veces incluso los profesionales somos los que alimentamos esa justificación de, bueno, como la diabetes de cada uno es diferente, pues no, si es que se puede hacer mejor. Entonces, igual que tú a ese chaval de la mesa le puedes coger y decir, oye, mira, te aprecio un montón, te voy a dar el enlace de este podcast para que te lo escuches, ¿no? Vale. Eso es lo que he pensado yo que voy a hacer, ¿no? Pues yo normalmente siempre sonrío cuando me dicen, no, que conocen a algún diabético, pues que te pueden ayudar, tal. Y, ostras, siempre a mí me ayudan porque hoy, por ejemplo, he tenido una consulta que no podéis imaginar lo que me ha sorprendido este hombre diabético tipo 1. Impresionante cuando piensas, joder, es que has visto tantos que es que ya, pues muchas veces se repite lo mismo. No, es que hay cosas impresionantes. No sabéis lo que la gente puede llegar a hacer. Cosas increíbles. Con tratamientos o a las deducciones que puede llegar con su propio cuerpo, algunas erróneas o medio erróneas, quiero decir, hay mucho desconocimiento, sobre todo en el sentido que el diabético tipo 1 piensa que o todo lo sabe o que a él le viene bien, y entran en un círculo constante de error, ¿no? Entonces, bueno, lo de pasarles el enlace, ¿no?, de este podcast pues puede ser interesante. El inicio No, del pero cambio. fuera de broma, la verdad es que la transición de esto, hacía ya muchos directos que no lo decía, y voy a aprovechar aquí para hacerlo. La verdad fue gracias a mi madre, porque por desgracias familiares tuve fallecidas por procesos oncológicos, de cáncer y demás, y comenzó pues dieta cetogénica, que ni siquiera la llamo así, sino que simplemente quitó los carbohidratos. Pues imagínate la situación en casa, ¿no? Bueno, yo no tengo palabras de perdón para decirle todo lo que le dije que le iba a pasar, ¿no? Pero al final cada uno tiene su timing. Eso también es importante entenderlo. Cada uno tiene su tiempo. Hay que sembrar la semilla para que la flor de cada uno crezca en el macetero de cada uno. Sí. Entonces, lo que está claro es que hay que plantar la semilla, ¿no? Y por eso estamos aquí. Pero al final, que crezca depende de que la riegue diariamente cada persona, ¿no? Muchas veces pecamos de querer. Esto lo hablaba en el podcast anterior, de que a mí me ha costado mucho como terapeuta entender que la gente no tiene que querer llegar a donde yo quiero llegar. Es decir, tú a lo mejor puedes venir a mi consulta y te interesa llegar a un punto más estético cuando yo creo que deberíamos de primar la salud, ¿no? Pero cada uno tiene sus timings, cada uno tiene su proceso, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Sí, Pero siempre está bien el dejar ahí la semilla, como tú dices, ¿no? El ancla, es sí, decir, bueno, yo te lo dejo ahí. sí. Y al final, pues, bueno, a nivel personal fue una transición. Yo tuve mucha suerte, pues, a lo que me dedicaba, a lo que dediqué los últimos años. Yo sabía que eso no me cuadraba. Empecé a investigar, empecé a hacer pues tanto el TFG como el trabajo de fin de máster, como ahora el doctorado sobre esto. Y había tela que cortar, ¿eh? Había tela que cortar, así que
decidí pues experimentar todo en mis propias carnes y yo creo pues bueno, que he hecho de todo. Hay gente que le dice locura, ¿no? Pues los ayunos prolongados o bueno, de todo, quiero decir en sentido de dietas, de deporte, en ese sentido experimento hipoglucemias de todos los colores. Es verdad que nunca he tenido ningún susto porque gracias a Dios no he llegado a eso, que a lo mejor podía, con los errores que cometí anteriormente, pues me podía haber pasado perfectamente. Pero bueno, lo importante es el ahora, que a la transición a la que llegué, pues no conozco ninguna persona que habiendo conocido estas dos pautas haya elegido la antigua. O sea, no conozco ninguno que haya hecho esto y haya dicho, no, yo es que me gusta más, no conozco Me vuelvo todavía a lo otro. No, ¿eh? no, eso no he visto caminos hacia atrás. Entonces, eso ya es un mensaje bastante significativo. Sí, que a veces me parece interesante que no contamos con mucha evidencia científica, ¿no? Que parece que si no hay estudios no hay nada. Y, jolín, con la experiencia clínica al final o observacional, ¿no? Tampoco hace falta, jolín, si a mí en clínica esto me funciona, en mis propias carnes me funciona, bueno, oye, pues quizás el camino está un poco por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, justo además es que en este caso que yo he hecho bastantes revisiones y aún quiero bueno, capítulos del libro y una revisión más profunda sobre esto. Lo peor es que lo hay, ¿sabes? O sea, ya no te hablo de este documento de 1918, es que hay bastante más. Y el problema no es que no haya evidencia, el problema es que no está divulgado. Una cosa es que haya y otra cosa es que esté divulgado. Y sí que lo hay, realmente en la ciencia, de todo lo que quieras buscar, hay de todo. Incluso antagónico, puedes encontrar que los huevos son malísimos y que los huevos son buenísimos, ¿no? Pues con la dieta de este tipo no ocurre lo mismo, pero incluso aunque sean más case report, casos reportados y demás, tienen mucho valor porque llegas a ese punto donde yo lógicamente pues también he llegado entre muchas otras personas y esa evidencia cada vez se hace más grande y cada año que pasa hay un artículo nuevo sobre esto que estamos hablando en diabéticos tipo 1, que eso al final es lo que tiene un valor pues incalculable. Sí, esto yo creo que tiene que ir calando también en la medicina convencional, a lo mejor que se renueven, que empiecen a revisar ciertas cosas y que vaya también calando y entrando por ahí. Pero bueno, poco a poco, vamos poco a poco. Miguel, pues te invitaríamos otro día o a algún directo en Instagram o algo, porque a mí me encanta escucharte y esto es que parece que no tiene fin. Sí, sí. Pero bueno, por hoy vamos a ir dejándolo, que creo que ya hay un montón de información y un montón de cosas que nos has aportado. Te doy las gracias por estar aquí, por regalarnos tu tiempo y ojalá, lo que decías, este mensaje se vaya expandiendo por ahí y demos luz a muchos diabéticos tipo 1. Sí, sí, sí. Sí, al final siempre se ha alargado un poquillo más porque a mí entre que me gusta y a los con los que lo compartes, en este caso vosotras, pues también sois personas encantadoras que tienen interés, pues claro, se alarga y como tú decías, parece corto, pero este libro es muy largo y cuanto más lees parece que se escriben más páginas sobre él, ¿no? Así que nada, yo de corazón he estado súper a gusto, me ha encantado y nada, desear pues lo más importante, que sirva, que llegue a muchas personas y si podemos ampliarlo un poquito más adelante, pues fenomenal. Estás invitadísimo. Sí, Vamos. seguro que sí, porque quedan muchos melones. Te tomamos la palabra y estás invitado. Vamos, como si fuera tu casa esto, lo que habéis dicho, has abierto muchos melones y creo que hay muchos temas muy interesantes que podemos tocar. Más, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando quieras volver, te recibimos con los brazos abiertos. Muy bien, Claudia, Marga, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo, Un chao. abrazo, chao. Un abrazo fuerte, chao.
¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.